Carlos, gracias por atendernos. Una situación complicada después de los 5 goles que nos propina Liberia, nos meten un problema. Aún así, el partido más importante será el de este domingo ante Guadalupe, echando mano nuevamente a la afición, que va a ser un factor indispensable. No estamos en el mejor momento, ¿verdad? Antes del partido podíamos estar en puestos de clasificación. Hoy estamos viviendo otra etapa que ya sabemos que es estar ahí y que nos lleva a una responsabilidad de ganar el domingo. Primero que todo, me gustaría aprovechar el espacio y pedir una disculpa realmente de parte nuestra a la afición sancarleña que de una u otra manera no merece esto. Yo soy el primero en que me pongo en la línea con mi grado de culpabilidad por el hecho de que estoy al frente del proyecto. La parte deportiva pasa por mí y en este caso, vamos a ver, yo no vengo a poner excusas ni mucho menos. Si bien cuando estaba del otro lado me exigían y creo que se intentaba responder, ahora de este otro lado es igual. Tengo una pena enorme porque realmente no estuvimos a la altura y ya lo hablamos con los muchachos, ya lo hablamos con cuerpo técnico. En el fútbol hay accidentes, yo esperaría que sea un accidente tal cual me lo han dicho y entre todo la evaluación es que, bueno, no estuvimos a la altura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a la víspera de un nuevo partido? Tratar de lavarnos la cara. ¿Por quién? Por la afición, por nuestra familia, por el prestigio de ser jugador de fútbol y porque ante todo eso tiene que pesar. Estamos en nuestra casa, tenemos que hacernos valer y porque también nos queda, como quien dice, el último cartucho que tenemos que jugarnos. Entonces, entre todas las cosas, estamos, como quien dice, a punto de dar un paso importante que no lo hemos asumido anteriormente. Cuando hemos tenido la chance para clasificar, no lo hemos hecho como grupo. Y también está la parte de abajo, ¿verdad? Que es rival directo, como vos decís, Denis. Y en este caso, todas las luces de alarma están. Nos debemos a ellos, son los únicos que nos pueden ayudar a cambiar y revertir el asunto. Confío plenamente en el grupo, si no, imagínate, o sea, no podríamos salir a disputar ese partido, pero que tiene que haber un cambio, tiene que verse un cambio. Desde el minuto 1 hasta el minuto 95 o 100, no lo sé, pero independientemente, esta semana ha sido de autoanálisis de cada uno primero y después de eso tener la mayor disposición de afrontar el partido. Carlos, sus palabras son sinceras y muy honestas, de un director deportivo, pero de alguien que pues tiene un amor por esta institución. Eso me parece sumamente valioso. A uno como comunicador, el miedo que le da a uno al hablar con el aficionado a través de un micrófono o cuando uno se lo topa es: vamos al estadio, hay que apoyar, vamos a ganar. Ese mensaje que usted nos ha dado, que es claro, que es firme, ya lo han hablado en el camerino. ¿Usted ha tenido comunicación con ellos en el camerino o los capitanes ya han intervenido? Porque el miedo de empezar es decir uno, bueno, vamos al estadio, hay que ganar, pero si los muchachos no quieren. No, hay un tema de compromiso, un compromiso compartido, por supuesto, en donde todos estamos en la misma línea. Yo me reuní acá en este mismo lugar con los capitanes del equipo, posteriormente con Walter también y su cuerpo técnico, para que sepan cuál es la directriz, cuál es nuestra línea, qué es lo que apelamos y que el partido más importante del año es ahora, el próximo domingo. Entonces, de acá hemos salido comprometidos todos en el hecho, en primera instancia, de que tienen que salir a buscar el partido, a lavarnos la cara completamente. Si bien y sin ser mediocres ni nada, los presionados hoy creo que son otros, no deberíamos ser nosotros, pero dentro de todo los ganadores, pensando que tenemos todavía la posibilidad de por una mezcla de resultados y demás que se puedan dar ahí, que podamos entrar todavía. Entonces, matemáticamente hay opciones y mientras hayan opciones nosotros tenemos que dar pelea. Ese ha sido nuestro ADN de los Toros del Norte históricamente. No podemos por nada del mundo tirarnos o darnos por menos cuando realmente la batalla todavía está en pie. Entonces, al aficionado, ¿qué le puedo decir? Que venga, que nos apoye. Hoy tenemos vergüenza, sí, por supuesto, pero con un gane y ojalá de una buena manera también volvemos a esa credibilidad, a
a vísperas de 3 partidos más todavía, con rivales súper directos también que están, y que a la postre nosotros sabemos de que podemos hacerlo, tenemos la capacidad para hacerlo. Es justificación, yo siempre lo pongo en la mesa, el tema de la afectación por las lesiones que se dieron importantes. No sé si se justifica esta serie, ya no solo los 5 goles ante Liberia, sino la cantidad de partidos que traemos de no ganar. ¿Se puede justificar que fueron las lesiones uno de los factores más importantes en pasar factura? No debería porque entre la planificación que se hace, si bien de ahí siempre va a haber un 11, pero la segunda guardia que nosotros llamamos, o sea, los que vienen de relevo, tienen que marcarnos diferencia. Entonces, es ahí donde quizás, no sé, si por una u otra razón, no sé si cabe la palabra, nos hemos relajado un poco y hoy nos aprieta nuevamente, ¿verdad? El tema este. Pero independientemente a ello, por supuesto, todos quisiéramos, en la medida de lo posible, de estar a un mismo nivel. Lamentablemente, no siempre pasa esto, pero si está en el equipo, si se contrataron, tienen que levantar la mano. Y en esos momentos, cuando hay lesión, cuando le toque, porque al final es cuando le toque, no necesariamente por una lesión o algo, y en esto tenés que ser siempre 100% profesional. Y ese es el asunto, ¿verdad? Que quizás no han salido las cosas como quisiéramos, pero que tenemos tiempo para revertirlo. Sonará la frase trillada, seguimos trabajando, seguimos todo, pero ahorita no tenemos tanto margen. Entonces, es el momento de dejar de hablar y actuar, que es parte del mensaje que hemos hecho esta semana. Cuando uno tiene la autoridad de frente, en este caso que lo tenemos a Carlos Acosta, hay que hacer las preguntas que muchas veces se hacen en comentarios a través de las redes sociales o a través de la calle. Bueno, es que no les pagan, si no les pagan, ¿cómo les exigen resultados? Pero bueno, es una situación que siempre ustedes la han controlado, la han manejado, se han establecido compromisos e incluso conozco que con el grupo hasta se han manejado términos de premios si se accede a una clasificación. Entonces, no sé, por un lado algunos dicen es que no les pagan, pero por otro lado se han dado incluso ya hasta acuerdos de premios. Sí, yo quiero dejar claro algo, o sea, esto no es nuevo. En San Carlos, por lo general, siempre se ha pagado mes vencido. Y a nivel de contrato con los muchachos, nosotros siempre hemos acordado que del 1 al 10 son los plazos para pagar. Entonces, por lo general, siempre hemos venido en ese acuerdo. Sin embargo, siempre sale esto de que aquel o el otro, no sé, se sale un comentario que a la postre hace mella que es por eso o una excusa más. Cuando al final, aquí ahorita, por dicha, tenemos una junta directiva responsable a cargo de don Luis Carlos, que él en ningún momento nos ha dejado botados. Más bien da la cara, se manifiesta, y con ese tema de premios que vos decís, ya se acordó. Es algo que se hace regularmente torneo a torneo, y que en pensando, viviendo la forma que veníamos bien, ya se han quedado plasmados, y que a la postre es un aliciente extra o algo, una motivación extra para entrar a la fase bonita, que al final de cuentas, sí, muy bonito el torneo nacional, todo está competencia y todo, pero estar entre los 4 es lo que define acá, lo que todo el mundo ve y con esa imagen se queda. Claro. Carlos, uno entiende los términos confidenciales de una institución, los respeta y no pregunto por el monto, porque eso es algo privado, de la cantidad de dinero en lo que se vendió Peraza. Porque alguna gente dice, bueno, pero ¿cómo es que los atrasan si les llegó casi $1 millón de la venta de Peraza? Yo sé que no fue $1 millón, entonces también es bueno por lo menos decir, o sea, ¿y qué se hace ese dinero también? Porque mucha gente empieza a cuestionar cuando escucha estas noticias. Nosotros tenemos muchísimos compromisos acá. Para nadie es un secreto que hay temas de litigios que han quedado ahí pendientes, en donde esas son prioridades. La verdad es que son prioridades. El tema de planilla, por supuesto que siempre va a estar, que por lo general siempre han ido siendo asumido en gran parte por derechos televisivos y por el mismo patrocinadores directos, Copelesca, Cosique, Dos Pinos y todo, que vienen y suman en ese aspecto, y los minoritarios que también, ¿verdad?, hacen su aporte.
nosotros siempre lo hemos dicho y en esto no nos hemos escondido. El hueco financiero en base a lo que es la Liga Menor nos lleva a nosotros también a tener que mantenerlo en ese aspecto. Entonces, son muchos, como quien dice, situaciones que están y al final, por el dinero que entra o todo, y también he intentado manejarlo. Ahora, sí tenemos plazos en relación a los pagos también, porque no es que todo ese dinero te entra automáticamente y ya, listo. No, o sea, están los plazos establecidos en donde ya nosotros también tenemos una proyección en base a cuáles son los cumplimientos que vamos a llevar y por ende eso es lo que tratamos de hacer. No es algo antojadizo o algo que a Carlos Acosta se le ocurra y quiero atrasar los jugadores o quiero... Porque al final de cuentas, cuando hemos tenido situaciones como estas, es institucional, o sea, no es solo los jugadores, somos todos los que dependemos o estamos en medio de esa institución. Hoy por el tema de los últimos resultados y esta situación que estamos viviendo en la tabla acumulada, tal vez suene un poco contradictorio, pero una semana atrás, antes del partido de Liberia, repito, si ganábamos estábamos dentro de los 4. Yo le reconocía que pedíamos refuerzos. Usted nos trajo a Dylan Macís, nos trajo a Manuel González, a Brian Martínez, a Jekyll Venegas, a Jorman Aguilar, son hablando de 5 que han llegado a ser titulares y a marcar diferencia. Hay que reconocer de que fueron muy atinados con la mayoría de los refuerzos. Y también rescato cuando a figuras importantes como González o Brian, antes de que termine el campeonato, tengan la institución la capacidad de renovación hasta el 2028, como se hizo la semana pasada. Sí, o sea, entre todo, y ya lo he dicho con otros colegas de ustedes, en donde, vamos a ver, nosotros tenemos que estar viviendo el presente, pero también pensando a futuro. No podemos, como quien dice, únicamente irnos por la emoción y decir, no, esto es, y después vemos qué pasa. No. Ahí los equipos se conforman siempre con una columna vertebral, y eso es clarísimo, acá o donde sea, en donde la portería es importante. Creo que tener un respaldo de un portero de selección es bueno. Acá, que es extranjero, sí, pero al igual a nosotros nos ha venido, como quien dice, a dar cierta tranquilidad a ese aspecto. Y después, quien meta los goles también. O sea, sabemos de que hay varios jugadores que están en el puesto, pero quien ha llevado, no por nada, ahorita es el mejor goleador de San Carlos, ¿verdad? De extranjeros. Entonces, eso habla bien de un muchacho que a la postre esperamos todavía muchísimas más cosas de él. Y aún así, ya hemos tenido ciertas conversaciones con otros muchachos en las posiciones que nosotros creemos que son fundamentales para poder amalgamar un grupo y sobre todo también ver la incorporación de nuestros jóvenes, que al final de cuentas no son un relleno. Tienen que ir y darse ya cuenta de que son una realidad y que tienen que luchar por un espacio. Porque sí, está la regla sub-21, está todo esto que ha sido tema de conversación en estos días, en donde lamentablemente en nuestro país los jugadores sí revientan o se hacen, como quien dice, ya jugadores a partir de los 23 años en adelante. Cuando en otros países a los 17, inclusive hasta los 15 ya están debutando y ya son piezas clave en sus equipos. Entonces, la idea siempre de San Carlos es, como quien dice, ir armando de una vez ya todo lo que va a ser el próximo torneo, sin dejar de lado que estamos ahorita en una competencia durísima, en primera instancia por la permanencia y segundo por una clasificación. Ahora que usted habla de este tema de las ligas menores, yo recuerdo cuando estuvo Cardetti, cuando estuvo Ordóñez por acá, siempre que ellos podían, estaban viendo los partidos de la Liga Menor. En las transmisiones de Tele San Carlos Radio, que ahí les colaboro, he venido a varias y yo arrimo la cabeza a ver quién está en San Carlos viendo los partidos, sino para criticar. Y tengo que reconocer que lo he visto a usted, siempre sentado, incluso viendo el último partido que estoy por acá, fue desde la categoría U14. O sea, Carlos, usted tiene conocimiento pleno de toda la estructura de Liga Menor, quiénes son los jugadores, quiénes son los que se perfilan. ¿Se ha tomado el tiempo de darle el seguimiento a las Ligas Menores? Mira, nosotros tenemos reuniones constantes acá con el staff
está don Carlos, está Fran, están los entrenadores que son importantes. Si bien ahorita no tenemos una figura de coordinación de Liga Menor, que ya estamos trabajando en eso también, siempre lo hemos dado como prioridad y lo vamos a retomar, por supuesto. Me ha correspondido básicamente por la responsabilidad que tengo de darme cuenta qué es lo que hay, y no quiero que me lo cuenten, yo quiero verlo con mis propios ojos y poder analizar diversas situaciones. Hay un tema que nosotros siempre hablamos, es el tema de proyección. Los muchachos que se vienen perfilando, que vienen encaminándose, y quizás algunos que han tenido picos muy altos y que después tiran abajo, ver cómo les ayudamos también, porque en estas edades cuando tenés que tener más paciencia. Y está el tema, nosotros, y hablarlo claro, es, primera instancia, prospectos es formación, competición. Eso es lo primero, prospectos. Élites, o sea, U17, U19, U21, competición, formación, para que el primer equipo sea competencia pura. Eso es lo que nosotros tratamos de llevar. En ocasiones, por diversas situaciones y demás, todos queremos ganar. Yo quiero ganar. ¿Por qué no formando podemos ganar? ¿Por qué no compitiendo igual tenemos que ganar? Pero a veces hay cierta presión del mismo padre de familia, y es algo que me llamó mucho la atención el otro día en una de las categorías que tuve que intervenir tras de eso, porque se da una situación con el arbitraje que nunca vamos a estar de acuerdo. O sea, no vamos a estar de acuerdo, nos pasa en primera. Ahora, inclusive el último partido, me expulsan un jugador cuando la primera amarilla quizás fue muy drástico el árbitro y me condiciona al jugador. Y después en una jugada penal, expulsión y gol. 3 golpes en una sola, imagínate, para replantear, para todo, y me condiciona el equipo a jugar en desigualdad de condiciones un partido difícil. Sonará excusa, pero bueno, son de las situaciones que pasan, y que en Liga Menor todo esto, ¿verdad?, no puede arrastrarse. El padre de familia tiene que ser un poquito, creo yo, más objetivo y decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos, valga la redundancia, el objetivo que tiene el club en estas categorías, y posteriormente dónde me van a exigir más? Porque ahorita en prospectos tienen que jugar todos los muchachos tienen que jugar, independientemente si está mejor preparado o si está en tema de proyección un poquito más, pero tiene que haber igualdad. Mientras que ya en las élites tiene que ser más competencia, o sea, va a jugar quienes consideremos que estén mejor. Y yo nado en estas aguas del tema de la Liga Menores. Yo ayer platicaba con el presidente de la institución, con Luis Carlos Chacón, sobre una figura que se llama Emiliano Lagos. Porque hoy la Asociación Deportiva San Carlos es noticia por la forma en cómo está proyectando a sus jugadores de Liga Menor. Ya hemos hablado de lo de Acuña, que llegó al Saprissa, Chirino en su momento que fue a Israel, el caso de Peraza en Hungría, Pilarte hoy en el Botafogo. Ahora se suman posibilidades con el caso de Manuel, que ojalá se puedan concretar. Ha llegado una figura importante que llega a potenciar ese talento que tenemos. En buena hora se ha dado esa buena sinergia, ¿verdad?, entre, primera instancia, Luis Carlos y don Emiliano, en que confiamos plenamente el uno con el otro. Él sabe la materia prima que tenemos, viene de un país en donde la cultura da y marca muchísimo, ¿verdad?, el tema de Argentina, en donde nosotros podemos estar a la altura. ¿Cuál ha sido nuestro talón de Aquiles o algo? El tema formativo. ¿Por qué? Porque nos vamos o nos apegamos mucho a tiene que ganar y punto. La forma, lo que sea, pero tiene que ganar. Y ya está clarísimo, clarísimo que no va por ahí. O sea, es que el jugador entienda, que conozca sus roles, que sepa qué hacer en cada una de las posiciones en las cuales están los jugadores, y después que se den, como quien dice, nos den ese voto de confianza en que nosotros también podemos darte un buen producto. Y es por eso que Emiliano ha confiado en eso, y no por nada se ha dado lo que vos has mencionado. Hoy tenemos una gran ilusión en que sea Pilarte o el mismo Emanuel, y por qué no los otros que vienen ahí también haciendo fila. Yo tengo ahorita a un Christopher Alfaro muy bueno en una de las categorías, tengo un Keylor Guzmán muy bueno en otra categoría, tengo un Yandel Durán que viene ahí
que ha tenido sus altibajos y todo por diversas situaciones, y así puedo nombrar a Roy Franzotella, puedo nombrar a muchos otros que están ahí, que a la postre me quedaría corto si empiezo con uno o tal vez no alcanzo a decir todos los que están, en los cuales nosotros confiamos que son proyección, pero los muchachos también tienen que dar su extra. O sea, y vamos a nivel internacional, o sea, Carlos Tevez lo entrevistan y todo, ¿y qué dice? Cuando llegué al Manchester United había un jugador que era la figura, Cristiano Ronaldo. Dice, yo llegaba a las 7 de la mañana al entrenamiento y ya Cristiano estaba entrenando. Digo, voy a llegar a las 6:30 y ya Cristiano entrenando. Y voy a llegar a las 6 de la mañana y Cristiano entrenando. O sea, ¿a qué hora llegaba el muchacho? Se preparaba de una, salía de los entrenamientos, hacía su siesta, su descanso y todo, pero en la tarde estaba con la parte física, gimnasio, con especificidad en el tema de definición, en tiro libre y todo, que a la postre nosotros queremos decir a los muchachos, vean, sean profesionales, traten de ver esto, busquemos las herramientas, busquemos la forma y todo, y es ahí donde viene el tema, ¿verdad? Que también hay que ahondar en eso y que a Acuña vos no tenías que preguntarle ni estarle exigiendo que lo hiciera, él lo hacía por su cuenta, andaba su botellita de agua acá, hidratándose siempre, y ya ven, le ha ido bien en tema de selección, le ha ido bien ahora el tema de lesión, que lamentablemente y es parte con lo que hay que lidiar, y bueno, está en otro club. Asimismo, cuando ha tenido que salir otro jugador, por ejemplo, Peraza en su contrato dice, bueno, no puedes pasarte del porcentaje de grasa de 10, si subís de ahí tenés una multa de tal, y si estás por debajo de ese tenés un bono de $500. Entonces, ¿qué llama eso? El cuidado personal, el profesionalismo y todo, y es parte. Carlos, usted nos representó en la asamblea de la UNAFUT. Estábamos viendo ya los diferentes medios de comunicación con los voceros. Se discute, se va a modificar mucho, ¿verdad? Están en la mesa de trabajo propuestas con el tema de la regla sub-21, el tema del torneo de Copa, el torneo con cuántos equipos, si 2 torneos o un solo torneo. O sea, a corto, mediano plazo, pareciera que va a cambiar mucho el sistema del campeonato. Sí, en gran parte, ayer con los representantes de clubes estábamos viendo todo esto que vos decís. La verdad es de que a manera de conclusión, por decirlo, todos estamos en el hecho de que el torneo de Copa no nos suma a nuestro ámbito local, no es para nada, ¿verdad?, alentador, por diversos factores. Uno, porque sobrecarga el tema de partidos a los equipos, en donde una regla te condiciona muchísimo por el hecho de que también hay microciclos de selecciones menores. Entonces, imagínate, si por ejemplo San Carlos tiene 4 o 5 jugadores en buena hora en la selección, no los podrías usar para torneo de Copa. Entonces, ¿a quiénes tendrás que llevar? O exponer a otros muchachos que tal vez les falta todavía más y que el técnico también quiere ganar. Entonces, ese es uno de los factores. Con la regla sub-21, la idea en esto es volver a lo que FIFA demanda. O sea, FIFA dice sub-20, tales y tales edades, sub-17, tales y tales edades, y ahí la 15 en adelante. Entonces, es volver a eso. Nosotros, en aquel momento de pandemia, dijimos, bueno, no vamos a dejar votados a los muchachos, que eran los 2003, si no me equivoco, que venían ahí, y que al final de cuentas se les dio cierto plus, pero ya no puede ser sub-21. Entonces, eso tiene que cambiar completamente. Es ahí donde, por dicha, ya vamos encaminados a que eso tiene que cambiar, y que Ronald González también ayer estuvo en la reunión y fue en buena hora, porque no siempre se tiene al encargado de la parte deportiva de la selección en base a qué es lo que quieren. Nosotros como clubes, ¿cómo preparamos? ¿Cuál es la línea a seguir? ¿Qué quieren ustedes en X puestos, laterales, volantes, centrales, porteros, todo lo que sea? Y en base a qué nosotros podemos ir desarrollando también como club que sea atractivo para la selección. Entonces, esos fueron algunos de los puntos. Con lo de los equipos, hay un tema de calendario también, un tema de fechas que es saturadísimo completamente, en donde nos hemos manejado con 12 equipos, ahorita estamos con 10,
hay estatutos que están ahí, que a la postre dicen, bueno, ¿cómo lo van a jugar? ¿Van a pasar a 14? ¿Van a pasar a 12? Y así sucesivamente. Yo creo que con 12 siempre nos hemos mantenido bien. Esa es nuestra postura, mantenernos en 12 equipos, ajustar el formato del torneo para que sea atractivo, porque también está claro el tema de las televisoras, ¿verdad? Que de una u otra manera son quienes aportan quizás más del 60% de lo que es el ingreso para los equipos. Carlos, durante esta semana recibimos una llamada y nos indicaban, ojo con Walter Centeno, que ya está negociando con otro equipo del Campeonato Nacional de la Primera División. Siempre es importante conocer el punto de vista de la administración, si conocen de eso, si es verdad, si es mentira. Mira, para mí eso es algo que ha sido más bien un distractor, considero yo, porque, no sé, o sea, cuando Walter tuvo la oportunidad para que un equipo lo buscó y fue Saprissa, nosotros, bueno, hablamos con él y él decidió quedarse con nosotros y todo, y eso habla del profesionalismo que él tiene. Después de eso, ya es un tema de resultado, que tal vez las cosas no se están dando ahorita y todo el asunto, empiezan las especulaciones y todo, pero hasta el momento yo le creo en el hecho de que cuando hablo con él, me dice que no, que efectivamente no. Hay un tema contractual con él, inclusive, en donde a él le queda un año más todavía con nosotros, o sea, 2 torneos más, en donde tanto apertura ahora 2026 y clausura 2027, que Walter está ligado a nosotros. Entonces, no sé, creo que es un distractor principalmente porque estamos en esta etapa de cierre en donde cualquier situación y todo va a ser, como quien dice, un factor a seguir. Anteriormente, que lo estaba tocando usted con Denis, de las posibles modificaciones que pueda tener el Campeonato Nacional de la Primera División, se habló de la saturación que hacen normalmente cuando se pronostica o se planifica más bien un torneo. Por ejemplo, un mes de febrero que tuvo 6 partidos, marzo igual, de por lo menos prolongarlo un poquito más. Sí, todo eso se habló principalmente porque somos una liga en donde se juega mucho y ya lo vimos a nivel de estadística de todos. Nosotros tenemos 2 torneos en el año, apertura y clausura. Hay otras ligas que se juega un solo torneo y ahí acomodan todos los torneos de copa, torneos internacionales inclusive, que a la postre, por eso es que a nosotros nos queda más saturado. El tema de hablar de primera fase, después las semifinales, la final, que hay gran final y todas esas cosas son lo que satura un poco, ¿verdad? Y no quedan los espacios. Máxime que a eso tenés que acomodar las fechas FIFA y la CONCACAF, que de una u otra manera tenés que darle el espacio siempre para eso. Entonces creemos que ya el torneo de Copa hay que preparar el esquela, creería yo, en el hecho de que ya por lo menos todos estamos de acuerdo en que no lo vemos factible y que a la postre puede liberar un poquito más. Carlos, también se nos ha dicho que vendrá Fox a tomar derechos de transmisión para el Campeonato Nacional de la Primera División. ¿Cómo lo ven ustedes? Que una cadena internacional también les dé esa exposición a la Asociación Deportiva San Carlos, porque ya lo están hablando ustedes de la venta de jugadores juveniles, pero ya tener una exposición a nivel mundial creo que también es muy valioso. Yo creo que en buena hora se ha dado esto porque de una u otra manera, para volver a que nos vean, hay que tener una buena exposición. Hay que nuestro producto, digan, es bueno, tiene que estar bien exhibido, bien presentado en este caso. Yo creería que este es un buen momento, no solo por la parte económica, ¿verdad? Que va a tener un poquito más, quizás en el hecho de patrocinio inclusive, pero en el hecho de exposición es fundamental. Imagínate, igual, o sea, San Carlos a nivel internacional va a tener más exposición, y todos los equipos, todo Costa Rica.
Eso habla bien de que ya no habría, como quien dice, solo uno o dos, ¿verdad?, cableras o empresas que se dedican a esto, sino que también el generar contenido para ellos es importantísimo. Entonces, mayor oportunidad y sobre todo la parte económica que se va a ver beneficiada también. 4 partidos le quedan a este torneo y ustedes ya han venido adelantando con el tema de renovaciones de jugadores claves e importantes. ¿El equipo va a variar mucho para el próximo apertura o se va a mantener una base muy importante para el siguiente certamen? Yo creo que, no sé si soy reiterativo en el hecho, pero primero la columna vertebral del equipo que tiene que estar, creo que eso es importante, y después ahí sí tendrán que venir los refuerzos, que son importantísimos siempre, en donde, bueno, alguno que otro jugador tiene que salir para dar espacio, pero que independientemente a ello, nosotros nos gustaría tener una continuidad en relación al trabajo y después al crecimiento que varios jugadores han mostrado. Que si bien hoy no estamos, como quien dice, en una muy buena posición, sí hemos visto que hemos evolucionado en algunos tramos de partidos inclusive, y que a la postre acá lo que falta es detallar esas instancias en donde nos está haciendo falta. Carlos, yo no sé, desde afuera yo visualizo a un Jonathan McDonald dejando su parte competitiva como jugador, pero ligado a la institución, siguiendo los pasos de un Carlos Acosta que se quedó acá en la zona, hizo vida y hoy está colaborando con la Asociación Deportiva San Carlos. ¿Cómo lo ve usted a futuro? ¿Ve a un Jonathan McDonald fuera de el terreno de juego, pero ligado, no sé si en una coordinación de ligas menores? Empezar por ahí, porque creo que es una figura que ha demostrado un liderazgo importante en el club. Sí, lo demás yo creo que hay que aprovecharlo en ese sentido también, de que, bueno, primero que todo es muy buena persona, ya lo que lo conocemos y hemos tratado y llevado ya un ambiente laboral más seguido, sabemos de la capacidad de él como ser humano en primera instancia, después como jugador, y a futuro pensando en que él puede, por supuesto, asumir cualquier rol de esto, inclusive no sé, gerencia deportiva o lo que él se plante, porque realmente tiene la pasta para hacerlo. Si bien también a nivel de dirección técnica, inclusive dentro de la cancha, lo vemos como uno de ellos ya, ¿verdad? También, que le habla a este, le habla al otro, inclusive con el técnico, cuando qué ves, da su comentario en eso, y eso es buenísimo. Ahora, todo dependerá de lo que él quiera, ¿verdad? En ese sentido. Yo, de mi parte, yo le abro las puertas y todo, y él quiera seguir en la estructura y todo, por supuesto. Máxime que yo sé que la Junta Directiva, encabezada por Luis Carlos, lo ve también con muy buenos ojos. Carlos, y ya para terminar, ¿visualiza este estadio Carlos Ugalde Álvarez con buena cantidad de público para el juego contra Guadalupe? Sumando las buenas promociones que están teniendo ustedes con mujeres gratis, con niños gratis, con promociones de 2x1. Esa es la fe es esa, y por eso aprovecho el espacio también, Gerardo, para a aquel aficionado que de una u otra manera siempre nos ha apoyado, que ese es el momento en cuando más lo necesitamos. Hoy por hoy, si bien no hemos venido, como quien dice, en nuestro mejor momento, pero que podemos todavía seguir en pie de lucha. Entonces, importantísimo el apoyo de este estadio, ojalá totalmente lleno, todos de rojo o azul, ¿verdad? Apoyando al equipo, porque nos jugamos prácticamente el partido más importante del año.